Hola, ¿qué tal? ¿Qué le parece? Soy el pastor Alejandro Varela y sabe, siempre me ha gustado esa época en la que las batallas se libraban con espada. Y es en esa época, en esos tiempos, donde la Biblia habla de sí misma y se describe precisamente en Hebreos 4:12 como una cortante espada de dos filos. Y es precisamente de eso de lo que me parece importante que casi terminando este mes de agosto podamos reflexionar juntos, porque sabe una cosa, muchas veces vemos a la Biblia como un libro y lo vemos como un libro religioso, pero la Biblia no es un libro y mucho menos religioso. La Biblia es la palabra de Dios, que es como una espada de dos filos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que la palabra de Dios sea una espada de dos filos? Por eso en este día quiero invitarle para que reflexionemos en la importancia de la Biblia, sobre todo cuando hablamos de lo que queremos que sea nuestra vida y de lo que esperamos que Dios haga en nuestras vidas. El mundo está perdido. El mundo está buscando algo que seguir, algo que lograr. El mundo está buscando algo que satisfaga su corazón. Ha logrado tantas cosas en todos los aspectos de su vida y sigue buscando. Pero lo que nosotros sabemos es que solo Dios, por medio de su palabra, puede penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser para descubrir lo que hay dentro de nosotros y descubrir lo que no hay dentro de nosotros, para satisfacernos, para llenarnos. Y eso convierte a la palabra que sale de la boca de Dios en una peligrosa espada de dos filos. Una peligrosa espada de dos filos. Aquí en Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13, escuche lo que Dios nos dice. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es importante que usted note, por favor, que la palabra de Dios es viva. No es palabra muerta, no son letras en un libro o en un pergamino. Es palabra viva que sale de la boca de Dios y es eficaz. Es eficiente, logra su objetivo, hace lo que tiene que hacer. Es decir, que es una palabra viva que actúa en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Y es más cortante que toda espada de dos filos, porque corta por todos lados, lastima, hiere, porque va revelando lo que está mal en nosotros. Porque está revelando aquello que debe ser quitado, aquello que debe ser amputado, aquello que debe ser sanado. Y no solamente de manera superficial, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y no solamente eso, llega hasta el fondo de quiénes somos, porque discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y lo que hace la palabra y hará la palabra de Dios es que manifestará todo lo que somos, todo lo que pensamos, todo lo que hemos hecho ante aquel a quien tenemos que dar cuentas, ante Dios. Por eso quiero presentarle a la peligrosa espada de dos filos. ¿Y por qué considero que es peligrosa? Vamos a orar a nuestro Dios. Padre Celestial, gracias por un día más en el que podemos buscar encontrarnos contigo. Gracias por este momento en el que vamos a exponernos a tu peligrosa palabra, a esta espada de dos filos. Y por favor, Señor, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Discierne lo que hay dentro de nosotros y revélanos nuestra verdad para que hoy te permitamos hacer los cambios que sean necesarios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero fundamentar el mensaje de este día en este pasaje interesante que se encuentra aquí en la Biblia, en 2 Timoteo capítulo 3, y permítame leerle desde el versículo 14 hasta el versículo 17. Dice el Señor:
pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es útil. Es útil, y esa utilidad que tiene, esa eficacia que tiene, es peligrosa para nosotros los seres humanos, pero peligrosa en el buen sentido de la palabra. Si usted y yo nos exponemos a esta peligrosa espada de dos filos, nuestra vida cambiará completamente. Y ahí el peligro de esta espada de dos filos. Yo en este día no quiero quitarle atributos a la palabra de Dios. No quiero limitarme ni quiero detenerme, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. No es un libro, no es letra muerta, es palabra que sale de la boca de Dios y que entra en nuestras vidas para producir cambios en nosotros. Es eficaz, hace lo que Dios quiere, cumple el propósito para el cual la ha dejado y por lo cual le llega a usted y me llega a mí. Siempre cumplirá su propósito. Entonces, ¿por qué digo que esta es la peligrosa espada de dos filos? Bueno, en primer lugar, es peligrosa porque nos puede guiar a la salvación. La palabra de Dios es peligrosa porque a cualquier ser humano, sin importar su condición espiritual, sin importar sus creencias, sin importar su pasado, puede guiarle a la salvación. Aquí en 2 Timoteo capítulo 3, en el verso 15, el Señor nos dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Escuchó usted? La palabra de Dios, la peligrosa espada de dos filos, nos puede dar la sabiduría para alcanzar la salvación por medio de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y esto es porque es la única manera de que el ser humano llegue a Jesús. Porque mire, precisamente hay muchas religiones en el mundo y alguien dice que todas las religiones nos llevan a Dios, pero no es cierto. Lo más importante es saber que solamente hay una persona que puede llevarnos a Dios. No es una religión, no son nuestras obras, es una persona. Esa persona es Jesús. En Juan 14:6 Jesús afirmó: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es por medio de Jesús. Y solamente la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, la peligrosa espada de dos filos, puede darnos la sabiduría para alcanzar la salvación por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Porque no hay otra manera en que un ser humano que vive en el siglo XXI conozca a Jesús si no es por medio de su palabra. No es a través de la religión. Es por medio de la palabra de Dios. El mismo Señor Jesús dijo ahí en Juan 5:39: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios es la peligrosa espada de dos filos, porque es la única que pudiera darnos la sabiduría para llegar a la salvación por la fe en Cristo Jesús. Las personas que hoy tenemos la seguridad de nuestra salvación, la seguridad del perdón de todos nuestros pecados y la convicción de que iremos al cielo cuando muramos, es por la fe en Cristo Jesús y porque esto nos lo revela por medio de su palabra. La espada del Espíritu, la espada de dos filos, es peligrosa porque nos guía a la salvación. Si usted no tiene la salvación en Cristo Jesús, si usted no tiene la seguridad del perdón de sus pecados, si usted no tiene la seguridad de la vida eterna y la seguridad de que irá al cielo cuando muera, usted necesita la poderosa espada del Espíritu, la peligrosa espada de dos filos, porque es la única manera de darle a usted la dirección para alcanzar la salvación por medio de Jesucristo. Dígame si no es peligrosa la espada. Puede salvar al más vil pecador. Puede salvar al más terrible o a la más terrible mujer o varón de este mundo, si tan solo le permite atravesar el alma con su verdad
y la cree. La peligrosa espada de dos filos puede guiarnos a la salvación. Pero mire, también la palabra de Dios, la espada de dos filos, es peligrosa porque nos enseña la verdad. Es la única que puede enseñarnos la verdad. No es cierto que cada quien tiene su verdad. No es cierto que existen muchas verdades y cada uno tiene su propia verdad. Solo hay una verdad. Y esa verdad viene de Dios. Y esa verdad está revelada en la Escritura. Aquí en 2 Timoteo capítulo 3, en el versículo 16, dice el Señor: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Para enseñar. ¿Dónde aprendemos lo que tenemos que aprender? Y tal vez usted me diga, en las escuelas, en las universidades. Lo curioso es que en las escuelas y en las universidades no se nos enseña a ser buenos padres. No se nos enseña a ser buenos esposos o esposas. No se nos enseña a ser buenos hijos. No se nos enseña a ser buenos ciudadanos, a ser íntegros. Se nos enseñan fundamentos de ciencia en nuestra mente. Cosas que necesitaremos saber para desarrollar una profesión o para poder desarrollar muchas cosas en nuestra vida. Pero para ser personas de bien, las escuelas no van a enseñarnos. Solo la palabra de Dios. Y solamente basta ver la condición del mundo para darnos cuenta que las escuelas, que cada vez son más y de mejor calidad, no han logrado enseñarle al ser humano cómo debe vivir para tener paz, armonía y buenas relaciones. Porque solo la palabra de Dios es la fuente de la enseñanza que el ser humano necesita. Si usted leyera en la palabra de Dios el libro de los Proverbios, se daría cuenta de cuántas cosas trata Dios de enseñarnos para vivir conforme a su propósito y vivir bien en este mundo. La palabra de Dios es la única que puede revelarnos la verdad de Dios y la guía para nuestras vidas en todas las áreas en las que nos desarrollamos. La palabra de Dios se convierte en una peligrosa espada de dos filos porque nos enseña la verdad sobre cómo vivir y vivir bien en este mundo. No hay mayor fuente de conocimiento y de sabiduría que el que encontramos en la palabra de Dios. Y eso la hace peligrosa. Porque además, si usted se expone a la palabra de Dios, se dará cuenta qué útil es para revelarnos las verdades que necesitamos conocer. Para ser personas íntegras, para tener matrimonios fuertes, para tener familias felices y contentas, para ser buenos ciudadanos. Solamente la palabra de Dios puede enseñarnos los principios de vida para vivir bien. Si usted pudiera acercarse a la palabra de Dios para aprender, y si cada vez que se expone a la palabra de Dios usted pudiera obtener enseñanza para su vida y se dispusiera a creer esa enseñanza y a vivirla, su vida comenzaría a cambiar radical y positivamente. Porque la palabra de Dios es una peligrosa espada de dos filos que puede enseñarnos la verdad. Pero mire, tiene más peligros todavía esta palabra maravillosa de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios se vuelve peligrosa, una peligrosa espada de dos filos, porque también nos redarguye de pecado. Nos redarguye de pecado. ¿Qué es redarguir? Es convencernos, es advertirnos. Aquí mismo en el pasaje de 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Redarguir es convencernos de algo. Y mire, ¿cuántas veces podemos discutir sobre si esto es bueno o es malo? ¿Cuántas veces podemos discutir si tú estás bien y yo estoy mal? El asunto es que cuando nos exponemos a la peligrosa espada de dos filos, que es la palabra de Dios, nos convence de nuestras faltas, nos convence de nuestro pecado, nos convence de nuestros errores. Es la única que tiene el poder para convencer al ser humano de su falta, de su error o de su pecado. Por eso es peligrosa esta espada de dos filos, porque cuando lo estamos recibiendo va revelándonos en lo que fallamos nosotros, no en lo que están fallando los demás. Nos redarguye a nosotros.
Es además el redarguir como una advertencia, porque nos advierte de lo malo, nos advierte de los malos caminos, nos advierte de los malos hábitos, nos advierte de las cosas en las que pudiéramos equivocarnos. Y mire, el redarguir de esta peligrosa espada de dos filos puede detenernos en nuestro mal camino, puede sacarnos y enderezar nuestra vereda, porque la palabra de Dios es peligrosa porque nos convence de nuestros errores y de nuestros pecados. La palabra de Dios está llena de advertencias en el camino, como el claxon de un automóvil que nos advierte de que estamos tomando una decisión equivocada o que estamos haciendo algo equivocado, como un semáforo que nos advierte cuándo detenernos o cuándo seguir adelante, como un árbitro o un referee en el deporte que nos amonesta con una tarjeta y nos llama la atención de algo que estamos haciendo mal para que no nos perdamos el resto del juego. Eso es la palabra de Dios. Algo que nos convence, algo que nos advierte, y eso la hace peligrosa. Una peligrosa espada de dos filos que es capaz de penetrar el corazón más orgulloso, el corazón más pecador, el corazón más acusado, culpable que se siente, para reconocer que en Cristo tenemos posibilidades de cambio, posibilidades de enderezar nuestro camino y de tomar mejor decisión. La palabra de Dios es una peligrosa espada de dos filos, porque es útil para redarguirnos. Es por eso que cada vez que usted y yo nos exponemos a la palabra de Dios, cuando la leemos, cuando la memorizamos, cuando escuchamos mensajes como este, cuando estamos reflexionando de manera individual en algún pasaje de la Biblia, debemos detenernos y analizar de qué nos quiere convencer, qué nos quiere advertir, y tomar muy en serio cuando Dios nos detiene, nos advierte y nos convence. Porque cuando nos redarguye de pecado, lo que sigue es nuestra decisión. Aceptamos nuestra falla, reconocemos nuestra culpa y venimos a Él, o endurecemos nuestro corazón y seguimos por nuestro mal camino. El asunto es que después de saber la verdad, ya no tendremos disculpa ante aquel a quien debemos darle cuentas. Por eso, la Biblia es una peligrosa espada de dos filos, porque es útil para redarguirnos. Pero note usted, un peligro más, y quizá de los más grandes que tenemos, si nos exponemos a esta peligrosa espada de dos filos. Sigo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Útil para corregir. Esta peligrosa espada de dos filos es muy peligrosa porque nos puede cambiar. Nos puede cambiar. ¿De qué está hablando cuando menciona que es útil para corregir? Es decir, cambia para bien. No solo nos enseña lo que debemos saber. No solamente nos advierte lo que debemos o no debemos hacer. También nos señala lo que debemos cambiar en nuestras vidas. Eso es corregir. Es quitar lo malo y poner lo bueno. La palabra de Dios se convierte en una peligrosa espada de dos filos porque nos muestra lo que tenemos que cambiar. Y no solamente nos lo muestra, nos dice lo que tenemos que hacer para lograr el cambio definitivo. Aquí la pregunta que debemos hacernos es si le hemos dado la autorización a Dios para que su palabra cambie nuestra vida, corrija nuestro camino. Esa es la parte importante. ¿Le hemos autorizado a Dios? Mucha gente está decepcionada de la Biblia, decepcionada de Dios y decepcionada de la iglesia porque ve la vida de aquellos que supuestamente nos exponemos a Dios y a su palabra y ve que no cambiamos. No amamos, nos amargamos, somos criticones, somos legalistas y tenemos muchas cosas reprobables. Y la gente se pregunta, ¿qué no son gente que debería cambiar? ¿No son gente que debería vivir mejor? Y están en lo cierto. El problema es que los que nos llamamos cristianos, los religiosos que vamos a la iglesia y nos exponemos a la palabra de Dios, no le permitimos transformar nuestras vidas. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser.
nos señala nuestro error y trata de corregirnos, pero finalmente es nuestra decisión si seremos cambiados o no. La palabra del Señor nos exhorta y nos anima en Romanos capítulo 12. Les ruego, hermanos, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de nuestro entendimiento viene por medio de la palabra de Dios, porque nos corrige. La Biblia es útil para corregirnos. ¿Usted quiere cambios en su vida? Necesita la peligrosa espada de dos filos. ¿Usted quiere que su familia cambie? Necesita a la peligrosa espada de dos filos entrar en la vida de su familia. ¿Usted quiere que su iglesia cambie? ¿Usted quiere que su sociedad cambie? Entonces hagamos la parte que nos toca para asegurarnos que nos expongamos a la peligrosa espada de dos filos, que es útil para corregirnos. ¿Qué partes de su vida usted ha querido cambiar y ha renunciado porque siente que no puede? ¿Cuáles son esos malos hábitos? ¿Cuáles son esas adicciones que usted dice no puedo dejar? La peligrosa espada de dos filos, que es la palabra de Dios, es útil para corregir. Nuestra vida necesita corrección constante, ¿no le parece? Nuestra vida necesita enderezar su camino. Nuestra mente y nuestro corazón necesitan cambios, necesitan ajustes. Y esos ajustes solo pueden venir de Dios por medio de su palabra. Por eso, la palabra de Dios se convierte en una peligrosa espada de dos filos, porque es lo único que tiene la capacidad de transformar el corazón humano. La Biblia tiene poder para cambiarnos desde adentro hacia afuera. No se trata de imponernos reglas, normas o ser legalistas con la Biblia. Se trata de permitirle que desde dentro de nosotros vaya corrigiendo nuestro lenguaje, nuestro vestir, nuestro trato con los demás, nuestra integridad, y nos convierta en personas mejores. Ese tipo de personas que se están pareciendo a Jesús, a los que realmente les podemos llamar cristianos. Por eso es peligrosa esta espada de dos filos, porque es la única que puede corregir nuestras vidas. Todavía hay una advertencia más sobre el peligro de esta espada de dos filos. Segunda a Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para instruir. Esto significa que el peligro de esta espada de dos filos es porque nos entrena para una nueva forma de vida. De eso se trata instruir. Es la diferencia de un maestro que enseña solamente cuestiones literales, que solo enseña conceptos. La palabra de Dios nos instruye, nos entrena. Esto tiene que ver con hacer lo que la palabra de Dios dice, con practicar las verdades que nos revela y que nos enseña. Tiene que ver con capacitarnos para hacer la voluntad de Dios y vivir a la manera de Dios. Y yo creo que los que realmente anhelamos una buena relación con Dios, una buena vida y un buen final, todos queremos, ¿no es cierto? Queremos que la palabra de Dios nos instruya para vivir como debemos vivir, en todas las áreas de nuestra vida, en el ámbito familiar, en el ámbito profesional, en el ámbito social, en el ámbito eclesiástico. Necesitamos instrucción, que se nos entrene, que se nos capacite para vivir como Dios quiere que vivamos, que nos capacite para vivir como hijos e hijas de Dios, como buenos ciudadanos, como buenos esposos o esposas, como buenos hijos, como buenos miembros de iglesia. Necesitamos instrucción y solamente la podemos encontrar en la palabra de Dios. Es por eso que se convierte en una peligrosa espada de dos filos, porque nos va entrenando,
nos va capacitando para hacer lo que no sabemos o no creemos o que no hemos podido hacer con nuestras fuerzas. La palabra de Dios nos instruye en el camino de Dios, en el camino de la vida según Dios. El problema nuevamente es que cuando la palabra de Dios llega a nuestras vidas, cerramos nuestro corazón. No le permitimos trabajar en nosotros. Pero sigue siendo peligrosa porque mientras se siga enseñando, mientras se siga predicando y mientras la sigamos leyendo, va a procurar instruirnos para que vivamos la vida que Dios diseñó para nosotros. Y ese es el peligro para aquellos que estamos expuestos ante la palabra de Dios. Pero déjeme terminar con el último verso que le había leído al principio, que es el verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí hay otro terrible peligro de la espada de dos filos. Nos guía a la perfección. Nos guía a la perfección. Porque mientras nos expongamos a la palabra de Dios, aquí menciona el propósito de la palabra de Dios. A fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecto, sea perfecta, que esté enteramente preparado o preparada para toda buena obra. La palabra de Dios nos perfecciona. Sí, yo sé que nadie es perfecto y ningún ser humano alcanzará la perfección. El punto aquí es que si nos exponemos a la peligrosa espada de dos filos, que es la palabra de Dios, estamos en ese proceso de perfección, porque es lo que busca hacer en nuestras vidas. Perfectos, hacernos perfectos, que estemos capacitados, que estemos preparados para enfrentar los problemas de la vida, para enfrentar las pruebas que vienen a tratar de hacernos caer, para enfrentar todas aquellas cosas que tratan de derribarnos o de destruirnos, que podamos enfrentarlas con la sabiduría de la palabra de Dios para salir victoriosos, para salir edificados y para ser de bendición al mundo y a los planes que Dios tiene para este mundo. Pero eso solamente es cuando estamos exponiéndonos a esta peligrosa espada de dos filos, a la palabra de Dios. Yo no sé si usted se ha rendido en su vida como una persona que puede llegar a ser una mejor persona. Yo no sé si usted es de los que ha descartado la posibilidad de perfeccionarse, de llegar a ser una persona ejemplar, intachable, irreprensible. Yo no sé si usted ya se ha rendido en llegar a ser un hijo de Dios que glorifique a Dios con toda su vida. Pero si lo ha hecho, yo quiero invitarle para que decida exponerse a la peligrosa espada de dos filos. Expóngase a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y tiene el poder para perfeccionarnos, para guiarnos a la perfección. Por eso, Satanás, nuestro enemigo y enemigo de Dios, ha tratado de impedir que los seres humanos y de impedir que los cristianos creamos en lo que Dios nos dice a través de su palabra. El enemigo ha estado tratando de hacer que todos los seres humanos despreciemos lo que Dios nos ha dejado, que evitemos dejarle a Dios la oportunidad de entrar dentro de nosotros y transformarnos desde adentro. Es por eso que el diablo desde el principio ha tratado de desvirtuar las verdades de la palabra de Dios. Es por eso que el enemigo desde el principio ha tratado de tergiversar las verdades. Por eso están surgiendo tantas religiones y tantas enseñanzas espirituales que no son ciertas porque van en contra de la palabra de Dios. Pero no ha sido la única estrategia de Satanás. Satanás ha tratado también de desvirtuar la verdad, porque de pronto tomamos algunos pasajes, los aislamos de su contexto y los enseñamos como verdades que realmente no son verdades, igual que como lo hizo la serpiente con Adán y Eva, ¿recuerda? La serpiente llegó y le dijo a Eva, con que Dios les ha dicho que no coman de los árboles que hay aquí en el huerto, y eso no había hecho Dios. Dios había advertido de uno solamente, y así llega con nosotros. Cosas que Dios sí dijo, las pone en contextos diferentes para que creamos diferente y desobedezcamos a Dios. Una de las últimas estrategias de Satanás
es que los mismos cristianos que creemos en Dios y sabemos que esta es su palabra, no nos expongamos a la Biblia. Cristianos que faltan a su fe porque no leen la palabra de Dios, no conocen a Dios, no pueden confiar en Dios, no pueden amar a Dios y no pueden obedecer a Dios. Y es literal, no pueden porque no están aferrados a la palabra de Dios. Usted y yo necesitamos exponernos a la peligrosa espada de dos filos que es la palabra de Dios y dejar que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, que discierna nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras pasiones y deseos, que nos revele las verdades que Dios quiere que aprendamos, que nos conduzca a la salvación, que nos enseñe, que nos convenza y redarguya, que nos exhorte y corrija, que nos instruya y nos entrene, para que lleguemos a ser perfectos, reflejando la imagen de Dios. Sin la palabra de Dios, no podremos. No podremos. Ni alcanzaremos la salvación, ni aprenderemos las verdades de Dios, ni seremos convencidos de nuestras fallas y de nuestros pecados, ni seremos instruidos y entrenados para ser personas de bien que cumplen diseño que Dios dejó en sus corazones, ni alcanzaremos a ser perfectos como el Hijo de Dios. Y eso tristemente es lo que está denigrando el cristianismo de nuestro tiempo. Porque usted y yo no nos estamos exponiendo a la peligrosa espada de dos filos. Para muchos de nosotros cristianos en México, el mes de agosto es el mes de la Biblia. Es el mes en el que queremos dar énfasis a nuestra gratitud por contar con la palabra de Dios para nuestras vidas hoy. Usted debe saber que a lo largo de los siglos se han hecho 1000 intentos de destruir, de anular, de desaparecer la palabra de Dios. Y hay una razón por la que sigue aquí, porque es la palabra de Dios. Pero no es para tenerla en un libro, no es para tenerla en un dispositivo electrónico, es para que sea una espada de dos filos, que penetre, que entre, que traspase. Y solamente puede suceder si le estamos leyendo, si le estamos escudriñando, si le estamos memorizando, si le estamos enseñando y le estamos aprendiendo, si le estamos creyendo y le estamos viviendo. De eso se trata, ser un hijo de Dios. Es la única forma en la que podemos marcar diferencia en este mundo. Permítame leerle lo que nos dice el Señor aquí, en Filipenses capítulo 2, versículos del 14 al 16. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos de la palabra de vida. La única forma de resplandecer en un mundo lleno de tinieblas, de marcar diferencia en contra de lo que todo el mundo hace, es que estemos asidos de la palabra de vida. Por eso es tan importante que usted reconozca y crea que la palabra de Dios es Dios hablando, y que es palabra viva, y que es eficaz, y que es cortante, y que penetra, y que cumple el propósito de Dios. Y por lo tanto, usted y yo necesitamos exponernos a ella. Oh sí, es muy peligrosa esta espada de dos filos, porque puede cambiarle la vida, puede guiarle a un destino eterno de bendición, puede guiarle a la vida eterna, puede llevarle a conocer a Dios y a tener una relación con Él. Claro que es peligrosa. Entonces, démosle importancia. Ese es el desafío que quiero presentarle en este domingo. Dele importancia a la palabra de Dios. Expóngase a la peligrosa espada de Dios, espada de dos filos, peligrosísima, pero que será de bendición para su vida. ¿No le gustaría tomar hoy una decisión valiente e importante? Todos los días
me expondré a la peligrosa espada de dos filos para que me cambie, me transforme, me perfeccione y me permita vivir conforme al diseño que Dios tiene para mí. Oramos por ello. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por esta peligrosa espada. Gracias, Señor, porque sigue aquí, siendo viva, siendo eficaz, siendo cortante. Gracias porque sigue haciendo su obra. Gracias por hablarnos a través de ella. Por favor, ayúdanos a darle importancia, a darte importancia a través de tu palabra. Transfórmanos por medio de ella. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si usted se ha rendido para pensar en cambiar como persona. No sé si se ha rendido porque piensa que su familia no podrá cambiar o que su iglesia no va a cambiar. Comience a darle oportunidad a la peligrosa espada de dos filos que es la palabra de Dios y vea que viva y eficaz es para transformar nuestros corazones. Soy el pastor Alejandro Varela desde La Paz, Baja California Sur, y con esta extraordinaria y peligrosa espada de dos filos yo quiero invitarle para que la próxima semana escuchemos un nuevo mensaje que también tenga que ver con la palabra de Dios y que pueda ser una bendición para usted, para mí y para las personas con las que se lo compartamos. El Señor le bendiga.